¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches, hoy 27 de octubre, día lunes, y la noticia más importante en nuestro país es política. Con más de 2.700.000 votos, el pacto histórico definió su carta presidencial. Iván Cepeda ganó la consulta con más de 1,5 millones de apoyos, seguido por Carolina Corcho con más de 600.000 votos. Tras reconocer la derrota, la exministra anunció que va a encabezar la lista al Senado. Miguel Cardosa. El senador Iván Cepeda resultó ganador con el 65% de los votos frente al 28% de la exministra de Salud Carolina Corcho en la consulta del pacto histórico, un resultado que era el esperado. Ese frente amplio que queremos no es una alianza electoral, es una fuerza política que queremos se construya sobre compromisos programáticos, no burocráticos, y que sobre todo cumpla un programa como mandato popular a partir del 2026. El registrador nacional Hernán Penagos destacó el buen desarrollo de la jornada y defendió el trabajo de la organización electoral. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que se garantizó la protección de la democracia y la tranquilidad de los votantes en todo el país. Sin embargo, las quejas no faltaron. El presidente Gustavo Petro y otras figuras del pacto histórico denunciaron supuestas fallas por falta de tarjetones en algunos puestos de votación, versión que fue desmentida por el registrador nacional Hernán Penagos. Solo pido eso, en honor a la verdad, que muestren las circunstancias que fueron. Nunca se quedó Sincelejo sin tarjetas electorales, nunca. Lo tengo documentado. La jornada cerró a las 4 de la tarde con solo 180 mesas abiertas por la presencia de votantes en fila. El resto cerró a tiempo porque no había electores. Según la Procuraduría, se recibieron 547 quejas sin impacto grave en el proceso. Tras reconocer su derrota, Carolina Corcho anunció que encabezará la lista al Senado por el pacto histórico. En esa lista de ganadores también figuran los actuales senadores Pedro Flores, Wilson Arias, Aida Abella, Alex Flores y Ferney Silva, junto con nuevas figuras como el influencer Wally, la periodista indígena Sandra Chindoy y la hermana del exgobernador de Magdalena, Carmen Patricia Caicedo. Y precisamente hablando de esa consulta, un grave hecho de orden público alteró la jornada electoral en Arjona, en el norte del departamento de Bolívar. Allí cerca de 15 personas irrumpieron violentamente en el puesto de votación y no permitieron el desarrollo de las elecciones. Dálida Orozco en Cartagena. Una alteración de orden público interrumpió la jornada electoral este domingo en el corregimiento de Rocha, en Arjona, Bolívar. Cerca de 15 personas ingresaron al puesto de votación ubicado en la institución educativa de esa población y destruyeron todo el material electoral dispuesto en este lugar para llevar a cabo la consulta del pacto histórico. Los responsables del hecho exigían la reparación de una vía. Javier Doria, secretario del Interior de Bolívar. Pero este no es un hecho que tenga que ver directamente con la jornada electoral, es decir, no había amenazas contra el certamen electoral, por lo tanto pues entran y aprovechan el escenario electoral para poder alzar su voz frente a otro tipo de quejas que tienen con las autoridades, con el gobierno nacional de manera particular. El funcionario a su vez explicó que trabajan en identificar y judicializar a los responsables. Y cambiamos de tema porque el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió con tono desafiante a la inclusión que hizo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que lo metió en la lista Clinton junto a él y su familia y otros funcionarios, asegurando que no tiene $1 ni en cuentas de Estados Unidos que pueden congelarse. Alejandra Bello. El presidente Gustavo Petro se pronunció el viernes en la Plaza de Bolívar tras conocerse su inclusión en la lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, un registro que sanciona a personas y entidades señaladas de tener vínculos con actividades ilícitas o lavado de activos. Yo nunca he cedido a propuestas mafiosas, pero si yo no he hecho negocios nunca, no tengo $1 en los Estados Unidos. No hay ninguna cuenta que congelarme, no tengo ni ganas ni nunca en el futuro de hacer negocios en los Estados Unidos. Petro aprovechó su discurso para rechazar la intromisión de sectores internacionales en los asuntos internos del país. Anunció que fortalecerá alianzas con otras naciones y aseguró que no volverá a hablar del presidente estadounidense Donald Trump. Yo construiré otras alianzas, me apoyaré en otras fuerzas. No cederé en la lucha por lograr que en Colombia el Estado colombiano no le pertenezca a los Ñeñes, a los Carlos Castaño, a los Pablo Escobar. La inclusión del jefe de Estado en este listado tiene implicaciones financieras inmediatas. La normativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, ordena el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe toda transacción o relación comercial con bancos o empresas que operen con dólares. Esto significa que la
presidente y su entorno quedan aislados del sistema financiero internacional dominante. Pero es importante hablar de cuáles son las implicaciones que tiene la inclusión de Petro y su círculo en la lista Clinton. Esta incluye actualmente más de 400 nombres de colombianos y empresas, entre ellos ex jefes del cartel de Cali, cabecillas del Clan del Golfo, antiguos paramilitares y organizaciones vinculadas al narcotráfico. La presencia entonces de un presidente en ejercicio marca un hecho sin precedentes en la política latinoamericana reciente y genera incertidumbre sobre el impacto diplomático y financiero que esta decisión podría tener para Colombia. Y no pasó mucho tiempo para que Nicolás Petro, hijo del presidente, reaccionara ante la decisión, como decimos, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de incluirlo en la lista Clinton. Alejandro Rosales. Petro Burgos, quien enfrenta un proceso penal por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, escribió en la red social X que la fiscal Lucy Laborde, su investigadora, en una audiencia manifestó que su caso no tenía que ver con narcotráfico ni con la campaña presidencial, por lo que su inclusión en la lista Clinton se debía solamente al hecho de ser hijo de Gustavo Petro. Este proceso versa única y exclusivamente sobre el enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos. El video de la fiscal Laborde durante una audiencia que publicó Petro en su cuenta de X estuvo acompañado del siguiente párrafo, abro comillas: es una persecución política y judicial sin precedentes, acudiré a organismos internacionales para defender mis derechos. Hay que recordar que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro enfrenta un juicio penal por haber recibido grandes sumas de dinero en marzo de 2022 por parte del ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, alias el Hombre Malboro, y el empresario Gabriel Elías el Turco Ilzaca. Ese dinero, que supuestamente iba para la campaña presidencial de su padre, fue utilizado por el entonces diputado del Atlántico para gastos suntuosos, como la compra de un lote en un exclusivo sector de Barranquilla. Para el próximo mes de noviembre está programada una nueva audiencia de imputación de cargos a Petro Burgos por los delitos de peculado por apropiación y falso testimonio. Y hablando de Estados Unidos, uno de los senadores más cercanos al presidente Donald Trump está asegurando que Colombia sería uno de los blancos de operaciones militares en terreno por parte de Estados Unidos en su guerra contra los carteles de la droga. Vamos a Washington, Juan Camilo Merlano. La advertencia la hizo el senador republicano Lindsey Graham, muy cercano al presidente Donald Trump, en entrevista con el programa Face the Nation de CBS, asegurando que esta semana, tras la llegada del presidente Donald Trump de su gira en Asia, informará al Congreso sobre los ataques en el Mar Caribe, también en el Pacífico, y los pasos a seguir. La posible ofensiva militar en terreno, que no solamente sería en territorio venezolano, sino también en territorio colombiano, de acuerdo a lo que está anticipando este senador republicano, justo al tiempo en el que hay un escalamiento de tensiones entre Estados Unidos y Colombia por cuenta de la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, así como también de la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior Armando Benedetti. Por cierto, el secretario de Estado Marco Rubio durante este fin de semana se refirió a estas sanciones individuales, reiterando que Estados Unidos no contempla la imposición de aranceles a Colombia porque no quiere hacerle daño al pueblo colombiano, que no hay un problema con las instituciones, sino con el presidente Gustavo Petro. Y cerramos hablando de deportes porque hubo un fin de semana lleno de clásicos y definiciones en la Liga Colombiana. Nacional arrasó con el Medellín, América se metió en la pelea y Millonarios revive en la tabla tras derrotar a Santa Fe. Además hubo polémica en el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Saskia Gómez. La jornada en la Liga Betplay sigue en marcha. Atlético Nacional goleó 5-2 a Independiente Medellín en el Clásico Paisa, asegurando su clasificación a los cuadrangulares y subiendo al segundo lugar con 31 puntos y 11 en la diferencia de gol. Por su parte, el DIN se mantiene cuarto también con 31 unidades, pero 9 en la diferencia. El técnico de Nacional, Diego Arias, habló tras el partido en rueda de prensa de cómo se sienten tras esta victoria tan importante para el equipo verdolaga. Nos da mucha alegría poder ver a toda nuestra gente disfrutando del partido. Sentimos durante la semana y el partido de hoy que estábamos disputando, compitiendo, jugando, atacando de una forma como sabemos que podremos hacerlo en el sentido que lo mantengamos con esa unidad, con esa intensidad. En otros partidos creo que hemos tenido muy buenos momentos. Hoy afortunadamente logramos mantenerlo durante casi todo el juego y eso nos permitió superar a un muy buen equipo como es Medellín.
En otro duelo clave, América de Cali ganó y se mete con fuerza en la pelea por entrar al grupo de los 8. Mientras tanto, Millonarios se quedó con el clásico capitalino tras vencer 1-0 a Independiente Santa Fe con gol de Cristian Cañozales al 90+7. Pese a jugar con 10 desde el minuto 71 por la expulsión de Dewar Victoria, con esto Millonarios suma 21 puntos y Santa Fe queda con 22, ambos aún fuera pero con opciones. Y para cerrar, en el clásico entre Barcelona y su eterno rival Real Madrid, que terminó 2-1 a favor del cuadro merengue, la polémica volvió a encenderse, decisiones arbitrales muy discutidas, penales dudosos y una expulsión temprana que desataron tensión tanto en la cancha como en los vestuarios. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.